Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La reacción, o más bien la práctica ausencia de reacción de Rusia ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, constituye uno de los silencios más elocuentes de la geopolítica reciente. Un silencio que contrasta además con las imágenes de hace apenas unos meses donde Nicolás Maduro paseaba por Moscú, era recibido en el Kremlin, estaba presente en el desfile de la victoria, fundido en abrazos con Vladimir Putin, firmando acuerdos de asociación estratégica y presentándose como un aliado fiel de Rusia en un mundo enfrentado a la hegemonía occidental. Eso sí, hemos visto cómo la tibieza del Kremlin ha sido la reacción elegida con una respuesta proporcional a lo que parece que ahora mismo es la caída de uno de sus socios más visibles en el hemisferio occidental, proporcional digo, a la falta de peso que tiene y de capacidad Rusia para extender sus desafíos más allá del suelo europeo. Porque ¿por qué tanta tibieza? Hemos visto que se aceptaba casi sin protestar que Estados Unidos actúe militarmente en un país que durante años fue presentado por el propio Kremlin como bastión de la resistencia antiimperialista. Y da la sensación de que una respuesta evidente es que Rusia ya no está en condiciones de sostener simultáneamente su ambición en su esfera de influencia europea y un intento de presencia global más extenso. Ucrania es la prioridad, parece evidente. Durante años, sin embargo, Venezuela fue una cuña en el patio trasero de Estados Unidos, una demostración de que Rusia podía proyectar su influencia en Iberoamérica. Sin embargo, el despliegue que habitualmente se desarrolló siempre tuvo un toque más de actuación, más performativo que real, que operativo. Cuando la intervención estadounidense se llega a materializar, queda claro que Moscú no dispone ni de los medios ni de la voluntad para responder de forma contundente, y esto nos lleva a una segunda hipótesis. Rusia no es que haya perdido ahora Venezuela, sino que la había abandonado antes. Y es que sostener un aliado distante, costoso y con una utilidad estratégica decreciente se vuelve un lujo cuando el frente principal está en Europa del Este. Te consume hombres, te consume capital, dinero, prestigio político, prestigio de negociaciones y de influencia internacional. De tal manera que la actitud rusa sugiere que estamos ante una jerarquización explícita de prioridades. Ucrania no es de ninguna manera negociable. El resto, Venezuela incluida, sí lo son. La pasividad ante la operación estadounidense puede interpretarse también como parte de un intercambio implícito, entendido, aunque no explicitado, por las grandes potencias. Estados Unidos actúa sin interferencias en su hemisferio, Rusia exige margen de maniobra en su espacio vital inmediato, la antigua zona de los países satélites, ya saben, al otro lado del telón de acero, y de esta manera se produce una lógica de esferas de influencia que recuerda de manera ciertamente inquietante a lo que sucedía en la posguerra mundial o incluso a lo que también pasó a su estilo durante el siglo XIX. El silencio, por tanto, de Rusia en este caso no sería tanto una debilidad, sería un reconocimiento de límites, un reconocimiento tácito de que cada uno ha de tener su esfera de influencia. Y eso tiene consecuencias profundas en el equilibrio geopolítico global. La primera, por un lado, en este caso nociva, parece para Rusia, es que erosiona la credibilidad de Moscú como garante de seguridad para sus aliados. Hemos visto cómo ha perdido completamente su papel geopolítico en Siria, también parece que ha retrocedido en Armenia y ahora en Venezuela, de tal manera que Rusia estaría priorizando su supervivencia estratégica inmediata frente a sus alianzas periféricas. Y su objetivo principal, que no lo olvidemos, es la Rus de Kiev, es decir, Ucrania. Refuerza, otra consecuencia, refuerza la lógica de un mundo cada vez más explícitamente jerarquizado. Un Estados Unidos donde tiene una prioridad estratégica, ya saben, ese hemisferio occidental, como ellos llaman, a toda América, del norte al sur. Una Rusia que al no responder valida de facto esa pretensión y un derecho internacional que una vez más queda completamente subordinado a los fuertes, al equilibrio de fuerzas y a quien puede hacer valer su voluntad por medio de la fuerza. La tercera consecuencia afecta directamente a China, porque Pekín observa con atención el episodio y extrae dos lecciones en paralelo. Constata que Rusia, un socio estratégico, más bien coyuntural ahora mismo, tiene límites muy claros y no puede sostener una confrontación global muy prolongada. Por otro lado, comprueba que Estados Unidos está dispuesto a actuar unilateralmente en su ámbito de influencia sin pagar un precio inmediato.
y esto pues va tomando nota esa China que actúa, ya saben, de forma reflexionada y con muy largo plazo. Rusia, es evidente, sigue siendo una potencia militar formidable, es la que mayor arsenal nuclear tiene, lo repetimos de forma a menudo, pero es la verdad. Pero por otro lado, está más concentrada, más defensiva, más obligada a elegir dónde puede y dónde no puede estar. Los gobiernos de la región, por otra parte, de Iberoamérica, toman nota. Las alianzas extrahemisféricas tienen límites muy claros, sobre todo cuando chocan con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, ese silencio de Putin con el que comenzábamos a hablar nos cuenta un orden internacional en transición, donde las potencias revisionistas revisan, es obvio, pero también aceptan concesiones tácticas para preservar objetivos estratégicos mayores. Y a todo esto, ¿cómo se comportan el resto, los países intermedios o los pequeños, los que hicieron del derecho internacional y del orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial su garantía, ese multilateralismo que defendía al pequeño frente a los abusos del grande? Pues tienen que descubrir, y si no lo harán por la fuerza de los hechos, que su soberanía depende más que nunca de su valor dentro del cálculo ajeno. Hoy ha sido Venezuela, mañana puede que sea Dinamarca, pasado mañana, quién sabe. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se lo pierdan y no se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico.